El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. A continuación, en Paso Televisión, Abriendo Surcos. El paisaje cafetero no solo está conformado por las plantas de café como las que se ven a nuestras espaldas, sino que también pues son muchísimas las especies de árboles con las que se les suministra sombrío. Y estas especies de árboles pues también atraen a muchas especies animales que en ocasiones se habían declarado extintas en las diferentes regiones. Hoy hablaremos acerca del paisaje cafetero, de la importancia de los árboles que conforman ese paisaje. Bienvenidos a esta nueva emisión de Abriendo Surcos. La Hacienda Morros en el municipio del Socorro fue elegida como punto de encuentro de productores cafeteros de la región que fueron invitados a conocer parte de los resultados de un proyecto investigativo que busca dar a conocer la gran biodiversidad de nuestra región y la importancia de su conservación. Bueno, el día de hoy nosotros estábamos haciendo una actividad de socialización, de presentación de uno de los resultados de un proyecto que llevamos ejecutando acá ya por 2 años llamado Paisajes Cafeteros Amigables con las Aves. En ese proyecto nosotros estamos tratando de entender cómo la biodiversidad es afectada o impactada por las prácticas de manejo en paisajes cafeteros y por la misma conformación del paisaje. Dentro de ese estudio nosotros estuvimos también mirando las especies de árboles más comunes de los sombríos de los paisajes cafeteros de Santander y queríamos entender cómo esos árboles, esas especies de árboles interactúan con la fauna, cuáles son los más utilizados y los más apetecidos por las aves y por los insectos. Y de esa información generamos un catálogo cuyo público objetivo son los asesores técnicos de los caficultores, es decir, los extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros y también los productores con los que nosotros estuvimos trabajando durante estos 2 años. Tuvimos la presentación de la investigación organizada por la ONG Selva en alianza con Nespresso del Instituto Smithsonian y pues es el resultado de un trabajo largo que en el último año se ha desarrollado en este espacio, que es una finca pues productiva, una finca cafetera que hoy pues busca consolidarse también como un centro de investigación en temas de conservación, biodiversidad, cultura, arte, enfocado especialmente en el trabajo comunitario con la comunidad de esta zona, ¿no? Esta vereda que queda entre Pinchote y El Socorro, pero también especialmente con un trabajo regional. Este proyecto investigativo es llevado a cabo por Selva, una ONG que busca salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta. Selva es una organización no gubernamental, ¿sí?, que se encarga de realizar investigación en pro de la conservación. ¿Sí? Entonces el proyecto, el cual digamos que se está desarrollando, se llama Paisajes Amigables con las Aves, el cual trata como de mirar cómo estos sistemas agroforestales, ¿sí?, en este caso el paisaje cafetero, ayuda o cómo se relaciona con la conservación de la diversidad, ¿sí?, de la biodiversidad. Entonces es como si en estos paisajes realmente pueden llegar a funcionar o no como un buffer, o sea, como un amortiguador de biodiversidad, en este caso de aves. El estudio en total cubrió 5 municipios: Socorro, San Gil, Curití, Páramo y Pinchote.
y el estudio de los árboles, del cual se derivó el catálogo que hoy estamos socializando, se hizo exclusivamente en El Socorro. La conclusión, digamos las conclusiones a grandes rasgos, en rasgos generales, es que obviamente paisajes que tienen una cobertura de vegetación natural más extensa tiende a favorecer a la biodiversidad y específicamente a las aves. Y en cuanto a las fincas que tienen sombríos mucho más diversos y complejos, y con esto me refiero a varias especies de árboles nativos con diferentes alturas, diferentes características, que producen diferentes flores, frutos y en distintos momentos del año, tienden a atraer una comunidad de aves más diversa, lo cual es beneficioso para el productor de café por todos los servicios que esa fauna le presta, específicamente el control de potenciales insectos dañinos, la dispersión de semillas y la polinización. Este grupo de jóvenes investigadores cumplió cada uno su papel a cabalidad, obteniendo como resultado un excelente material que sirve como referente en temas de conservación de fauna y flora de nuestra región, la interacción entre ellos y los beneficios que los productores pueden percibir de esta interacción. Mi papel en el proyecto es la toma de datos de uso de hábitat, ¿sí?, de las aves en los árboles, tanto del sombrío como fuera del sombrío. Entonces el proyecto trataba precisamente cómo es la interacción entre las aves con respecto a cómo interactúan las aves en estos sistemas agroforestales. Como el muestreo se centró en el uso del hábitat, ¿sí?, cómo los pájaros usan o interactúan con el medio, con los árboles, ¿sí?, tanto del café como no. Entonces se seleccionaron ciertas especies, tanto del sombrío, ¿sí?, del café, que estaban dentro del café, como especies de árboles que no estaban dentro del café. Entonces se realizaban monitoreos, observaciones de estos árboles. Entonces, qué aves entraban y qué aves salían y qué hacían dentro del árbol, alimentándose, o qué se alimentaban, o tenían un nido, o tenían material de nido, o sea, qué hacían, cómo interactúan con los árboles. Pero no solo se estudiaron las aves endémicas de nuestra región, también se estudiaron las aves migratorias que enriquecen la biodiversidad de nuestros paisajes cafeteros. Del estudio específico de las aves migratorias se hizo cargo Eric, un joven socorrano que en el ejercicio de su carrera como ingeniero ambiental se interesó en el estudio de estas aves. En este caso pues estamos haciendo investigación de una especie migratoria que está en estado vulnerable, que es la Cetophaga cerulea o reinita cerulea, reinita cielo azul, y básicamente pues es hacer unos muestreos o unos monitoreos sobre esta especie, de qué área ella habita, qué come, de pronto con qué otras especies se relaciona mientras está acá en Colombia. La reinita migratoria, Cetophaga cerulea, es una especie migratoria boreal. Ella viene de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos está en temporada de invierno, o sea, que hace nieve y todo esto. Esta especie viene hacia la parte de Sudamérica, sobre todo lo que es Colombia, Perú y Ecuador, y esta especie habita pues en Colombia entre los meses de octubre hasta el mes de abril. Ella habita pues los bosques de Colombia, pero ella no se reproduce. Ella simplemente pues sobrevive esa temporada. Ya cuando en Norteamérica empieza la temporada de verano, entonces ellas migran hacia allá, vuelven hacia allá, y allá es donde se reproducen. Entonces el proyecto busca identificar cuáles son esas
esas amenazas que ellas sufren en el momento de migración de que vienen a Colombia y también las amenazas ya de supervivencia aquí en Colombia. Lo que estamos haciendo son diferentes tipos de monitoreo. Una es algo que llamamos forrajeo, que pues yo por medio de observación con binoculares observo el ave y cuando la estoy observando empiezo a contar cuántas veces pica, digamos, en las ramas, porque en estos eventos es cuando ella se está alimentando. Ella se alimenta de unos insectos muy diminutos, entonces pues yo no puedo ver, entonces eso quiere decir que esa cantidad de picoteos es porque se está comiendo algo. Si logro identificar qué es lo que se está comiendo, si de pronto es una oruga o un microinvertebrado o algún artrópodo, pues tengo que escribir qué era lo que estaba comiendo para ser como más efectivo en la dieta de lo que ellas comen. También tengo que escribir cuál es la especie de árbol donde ella está haciendo el forrajeo, pues buscando su comida. Hay otro tipo de medición o pues de monitoreo que le llamamos transectos, que dividimos espacios de 100 metros, se divide hay 100 metros donde voy a hacer el monitoreo, dejo otros 150 metros y en otros 100 metros voy a hacer nuevamente el monitoreo. ¿Con qué fin? Que a 25 metros a mi izquierda y a 25 metros a mi derecha yo observo qué especies migratorias también hay pues alrededor de la reinita, pues que en este caso pues la reinita cerúlea, para saber ella con qué otras migratorias pues convive aquí en Colombia. Setophaga cerúlea se escogió porque es una especie que está amenazada mundialmente. Esta especie, pues según ya las investigaciones de censos de aves de esta especie, dice que en el mundo hay aproximadamente 350.000 individuos. Entonces es una población pues muy poquita, pues teniendo en cuenta que estas especies tienen que estar yendo y viniendo constantemente, pues haciendo estos viajes largos, y no hay un conocimiento exacto de cuál es el tipo de amenaza que ellas tienen en ese momento en que migran y de cuál es la amenaza ya puntual cuando están aquí sobreviviendo en Colombia. Entonces justamente pues por ser una especie que está en grave amenaza, se escogió esta especie. Pero, ¿de qué le sirve a un caficultor conocer toda esta información? El beneficio práctico de estos estudios es poder proveer información confiable, en la medida de lo posible veraz y replicable, que ayude a asesorar al caficultor y ayude al extensionista o al asesor técnico a orientar al caficultor sobre qué manejo darle a los cultivos de café y qué prácticas son, digamos, ¿sí?, más amigables con la biodiversidad, que a mediano y a largo plazo también le van a otorgar varios beneficios al caficultor. Obviamente el beneficio primario, lo que persigue un caficultor, y lo entendemos perfectamente, es la productividad y es el beneficio económico, pero digamos que esto obviamente es la prioridad, pero esto debe ir acompañado también de una serie de prácticas y de manejo del sombrío o de los árboles o de su finca entera, que le permita gozar de esos beneficios a largo plazo. Y para eso es esencial cuidar el suelo, cuidar todas las plantas que interactúan con la fauna, porque la fauna, al final de cuentas, provee muchos servicios, le otorga muchos beneficios que normalmente nosotros no calculamos, no tenemos en cuenta al momento de hacer las cuentas, pero que suman. Inicialmente, como que digamos, la idea del catálogo, las primeras conclusiones son qué especie de árboles son apropiadas para atraer la fauna, ¿sí? ¿Por qué? Pues que la fauna, en este caso digamos que las aves, que nos centramos en ellas, dan ciertos servicios ecosistémicos, ¿no? Y en este caso en el café, digamos, como que comer broca, comer plagas, ayudar en todo este tipo de cosas al caficultor. Entonces, con el catálogo se recomienda
más que el sembrar, o sea, se le dice al caficultor, este árbol atrae fauna. Y ya vimos que la fauna nos da estos servicios. O sea, se recomienda como, bueno, siembren, o más que siembren, o sea, diversifiquen los sombríos ya establecidos, ¿no? Digamos, en un sombrío pues ya muy complejo, pues digamos, tal vez hay espacio para uno que otro árbol, pues ¿por qué no traer, digamos, estos que le van a aportar? Y pues a sombríos, digamos, ya muy, digamos, no sé, únicos, de una sola especie de árbol, pues como mire, podría también ayudarse con estas especies. ¿De qué sirve conservar esta especie o en qué se beneficia un caficultor en conservar la Setophaga caerulea? Como vemos acá, es una especie erradicadora de amenazas pues, o de controladora de plagas. Entonces es una forma natural de que el caficultor le espante o digamos que acabe con esas especies de macroinvertebrados o microinvertebrados que son una amenaza para el café. Entonces ya lo que hacen ecológicamente es comerse esos insectos y ayudarle pues a su cultivo de café. Pero sobre todo pues también es importante pues también para la ecología o para los ecosistemas pues conservar una especie que está amenazada, ayudarle pues a que estas poblaciones aumenten y pues algún día decir que por medio de estos procesos productivos logramos salvar una especie. Depende de cuál sea el interés y el objetivo del caficultor. Por una parte, también va a depender de qué manejo se le quiere dar a la finca, porque yo puedo tener una finca cafetera en la cual quiero, digamos, establecer un sombrío. Si lo que quiero es establecer un sombrío, quizá tengo que enfocarme hacia ciertos árboles, pero si ya tengo un sombrío o si de pronto no quiero plantar más árboles en la finca, de pronto puedo empezar a pensar en sembrar árboles para cercos vivos, para delimitar algunos lotes de café o para proteger ojos de agua, por ejemplo, que también es muy importante. Entonces, dependiendo de eso, unos u otros árboles van a ser más beneficiosos. Y también dependiendo de si el caficultor, por ejemplo, lo que quiere es atraer muchos insectos, muchas especies de aves, sobre todo especies de aves que se coman los insectos potencialmente dañinos. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en el izalapo, es una muy buena, es un gran árbol, es un árbol enorme, excelente como sombrío porque tiene unas hojas minúsculas, pequeñiticas, pero además es un atractor de muchos insectos por las flores. Cuando florece atrae muchos insectos y esos insectos atraen muchas aves que vienen a comerse los insectos que están en el galapo, pero también los insectos que están abajo, donde están las plantas de café. Otros muy buenos árboles para atraer aves que consumen insectos son los guamos y los anacos. También, por ejemplo, hay árboles que producen muchos frutos y flores que atraen mucha fauna, no solo aves, sino mamíferos y también insectos. Por ejemplo, el arrayán, el moral, el elemento, que son algunos de los árboles que nosotros encontramos acá, que son muy beneficiosos, y algunos otros árboles que no gustan mucho para el sombrío, por ejemplo los cauchos, los higuerones, pero que igual se pueden mantener en algunos espacios de la finca, no necesariamente encima del café, pero se pueden mantener en la finca para atraer también mucha fauna que sea beneficiosa para el productor. Las recomendaciones de nosotros es para enriquecer, es decir, no bajo ninguna circunstancia se recomendaría tumbar o talar los árboles que hay. De hecho, hay muchos árboles muy grandes que están establecidos en las fincas desde antes que hubiera café. Estaban ahí porque había bosque ahí y los retuvieron y los conservaron. Y esos árboles grandes son supremamente importantes también para la fauna, independientemente de la especie. Nos hemos dado cuenta que árboles que tienen 100, 200 años, que tienen tamaño enorme, son increíblemente importantes y son muy buenos atrayendo fauna. Entonces, las recomendaciones nuestras más son orientadas a enriquecer. Si alguien busca enriquecer el sombrío,
o si alguien quiere plantar más árboles en los cercos vivos, o si quiere plantar árboles en algunos espacios abiertos, por ejemplo, como una combinación o parecido a un sistema silvopastoril, que son beneficiosos para el suelo. En esos pasos, entonces nosotros lo que hacemos es, hey, ¿está buscando usted sembrar más árboles? Mire, tenemos una lista de árboles que nosotros recomendamos para que usted enriquezca la flora que ya tiene, esos árboles que ya tiene. Sobre la receptividad, pues es muy variable, pero sí puedo decir que es muy positiva, y lo he visto aquí en Santander, lo he visto en Cauca, lo he visto en Cundinamarca. Cuando uno empieza a darle cifras concretas a un producto, cuando uno empieza a decirle, mire, el aporte económico, es decir, el dinero que le están dando las aves, los insectos, cuando ellos escuchan que esto, es decir, ellos están recibiendo parte de la ganancia que ellos perciben de vender el café, se debe a esa fauna, rápidamente uno captura la atención de ellos, ellos se muestran muy interesados y empiezan a preguntar, ¿cómo hago yo para mantener esa fauna en mi finca o para atraer más? La idea inicial es como ver que hay estudios que ya han cuantificado esto, ¿no? O sea, como que mire que un ave representa tantos kilos de café, tanta cantidad de dinero, ¿sí? Eso es, digamos, algo que ya está probado. Ahora, pues una cosa es decirlo, otra cosa es, bueno, yo quiero ir a verlo a mi cafetal. Pues eso ya toca es, póngalo a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Bueno, siembra esta vaina y vamos mirando si realmente vienen pájaros, si realmente tal vez usted tenga que utilizar menos pesticidas, tal vez tenga que utilizar menos tipos de químicos. Pero la belleza y la mayor productividad de un sistema protegido no son los únicos beneficios que percibe el productor cafetero, pues hoy en día existen certificaciones a través de las cuales el caficultor puede obtener un mejor pago por su café. La certificación Bird Friendly es una certificación establecida, creada por el Instituto Smithsoniano, y la certificación Bird Friendly lo que hace es certificar café orgánico. O sea, de entrada, digamos, esa es como la condición esencial, es que la producción de café sea orgánica. Certifica café orgánico que mantiene un sombrío diverso, que es amigable para las aves, que crea hábitat para las aves. Entonces, algunos de los requisitos, por ejemplo, además de ser orgánico, es la certificación Bird Friendly. Lo que busca son fincas donde las especies nativas de árboles nativos son el principal componente de ese sombrío, usualmente 11 especies o más especies nativas, y que las especies principales, por ejemplo, si yo tengo una finca y quiero que sea certificada Bird Friendly, debo tener por lo menos 11 especies nativas presentes en mi finca, y las especies principales no deben componer más del 60% de todos los árboles que yo tengo en mi finca. Eso a grandes rasgos, aunque hay otras condiciones. ¿Qué busca la certificación Bird Friendly? Básicamente crear cafetales o fincas cafeteras que provean alimento, refugio, sitios para reproducción para las aves y de paso para muchas otras especies de fauna. El beneficio ambiental es obvio porque por un lado requiere producción de café orgánico, es decir, no hay insumos químicos al cultivo de café, y pues obviamente al promover la diversidad de aves estamos promoviendo también todos los servicios ambientales que nos prestan las aves y los árboles que tenemos en la finca. El beneficio económico, por otro lado, que digamos es el beneficio inmediato perceptible para el caficultor, hay un sobreprecio, hay un beneficio económico, una paga extra por tener certificación Bird Friendly, pero es una certificación que, como toda certificación, el precio o el sobreprecio, el beneficio no está garantizado y depende del mercado también. Entonces, ese, digamos, es como con la mayoría de las certificaciones, digamos que es quizá el talón de Aquiles, es lo que hace más complejo poder atraer a más productores, porque
significa hacer la transición a caficultura orgánica, a enriquecer más el sombrío, por supuesto que implica una serie de costos que a largo plazo se ven compensados, pero a corto plazo, digamos, de forma inmediata, no siempre es percibido por el caficultor como un beneficio, y eso hace que sea difícil adoptar esa serie de prácticas. Entonces lo que hablábamos hoy un poco es cómo finalmente hacer para que esas certificaciones o para que esos estándares sean beneficiosos en el largo plazo y lleven a una caficultura sostenible. Y quizá lo que tenemos que empezar a pensar es que este tipo de certificaciones ambientales también vayan de la mano con la calidad del café. Calidad y sostenibilidad, si van de la mano, pueden llevar a garantizar un precio justo, base, y por ende todo caficultor que produzca café amigable con la biodiversidad va a estar vendiendo café de alta calidad, va a tener un precio garantizado, y ahí sí, digamos que las certificaciones van a poder finalmente lograr ese cometido para el cual fueron pensadas y diseñadas, que lamentablemente no son tan eficientes para lograrlo. Y así una vez más hemos llegado al final de nuestra emisión de Abriendo Surcos para la noche de hoy. Esperamos que les haya agradado y que nos acompañen la próxima semana, cuando continuaremos compartiendo con ustedes más experiencias agropecuarias interesantes aquí en Abriendo Surcos. Hasta entonces.